Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Quiero darles la bienvenida. Nos encontramos acá en un nuevo webinar desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Me presento, yo soy Fernanda Guzmán, soy ingeniera en computación, egresada de esta casa, de esta facultad, y actualmente me estoy desempeñando como secretaria académica. Para mí, como colega, como exalumna y como compañera actualmente del ingeniero Sade, es un gusto para mí presentarlo hoy en este webinar que nos va a compartir todos sus conocimientos, todos sus estudios y sus avances en investigación que vieran siendo el ingeniero esta tarde. Decía buenas tardes, buenos días y buenas noches, porque hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este proyecto, en este webinar, gente, a ver, hay chicos, digo yo, perdón, hay personas acompañándonos desde México, Colombia, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Brasil, y del país ni hablemos, desde, como acabo de decirle al ingeniero, desde La Quiaca hasta Ushuaia, por todos lados. Muchos son egresados, ¿sí?, de nuestra facultad, ex compañeros también de la Facu. Bueno, le doy la bienvenida al ingeniero Sade, ¿sí?, a esto que va a ser su presentación, su videoconferencia, su webinar. Les comento cómo va a ser un poco la metodología de trabajo antes de presentarlo formalmente. El ingeniero va a hacer su exposición. Todas las dudas, todas las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo del webinar la pueden hacer a través del chat. Estas las vamos a ir nosotros recopilando y después al finalizar de la exposición del ingeniero vamos a abrir ese espacio para que él les vaya contestando sus preguntas. Ahora sí, lo presento con todos ustedes aquí, ya conocido por muchos, el ingeniero Sergio Sade. Sí, él es ingeniero electricista, egresado de nuestra facultad, también de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es Master of Science de la Universidad de California. Actualmente se desempeña como profesor titular a cargo de las asignaturas Fundamentos de Redes de Computadoras y Protocolos de Comunicación TCP/IP de la carrera Ingeniería en Computación de la FACEP. Sí, también es docente de la asignatura Redes Avanzadas de la Facultad Regional Tucumán de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Es director de la carrera de posgrado de la especialización en integración de tecnologías informáticas y además también no se puede quedar quieto sin su toque de educador, ¿sí?, de profesor. Imparte una de las asignaturas que es la de redes de computadoras avanzadas 1 y 2. Es director de un programa de investigación, Internet de las Cosas, desde los sistemas embebidos hasta las aplicaciones, perdón. Ha publicado 2 libros, ¿sí?, Notas en sistemas operativos y protocolos de comunicación en Internet. También ha publicado diversos artículos, tanto en revistas nacionales como internacionales, y ha presentado ponencias en congresos y jornadas. Un muy resumen lo que es su vasto currículum. Su campo de investigación actual son los protocolos modernos de comunicación en Internet e Internet de las cosas, Internet of Things, ¿sí? Bueno, le doy la bienvenida al ingeniero y le dejo todo el público que está acá expectante para escucharlo. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Realmente un honor que una exalumna mía me haya presentado. Agradezco a todos ustedes la presencia y vamos a empezar este seminario. Espero que se esté escuchando bien. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, este seminario es un seminario que va a tener una duración aproximadamente de 1 hora. Trata sobre un protocolo que, si bien no es nuevo, recién ahora se está implementando a nivel masivo, el protocolo IP versión 6, de allí el título del futuro ya llegó. Bien, veamos de qué se trata un poco este protocolo y por qué es importante conocer y por qué es importante su implementación. Bien, esta sería la agenda del seminario. Primero vamos a ver un poco cuál es el problema de agotamiento de las direcciones IP versión 4.
Las direcciones IP versión 4 son las direcciones que usamos cotidianamente para ingresar a Internet. Cada dispositivo que ingresa a Internet de una forma o de otra está identificada por una dirección IP versión 4, un celular, una tablet, un televisor inteligente, una computadora. Cualquier dispositivo que hoy ingrese a Internet tiene asociada en forma directa o indirecta una dirección IP versión 4. ¿Bien? El problema es que esas direcciones IP versión 4, cuando fueron creadas a principios de la década del 80, con este protocolo, no fueron dimensionadas para el crecimiento que tuvo Internet. Entonces, paulatinamente se empezaron a agotar y hoy en día ya están prácticamente agotadas a nivel mundial. Entonces ahí es donde aparece este nuevo protocolo que se llama IP versión 6 y vamos a presentar de qué se trata sintéticamente. Obviamente este es un seminario corto, no es un curso de capacitación, llevaría semanas o meses hablar sobre este protocolo en detalle. Vamos a ver cuáles son los principales cambios que hay entre el protocolo IP versión 4 y el 6. Fíjense en cuán curioso el tema, que no hay un protocolo IP versión 5. En realidad se lo estandarizó a IP versión 5, pero nunca fue puesto en práctica. Por eso es que salta de la versión 4 a la 6. Quizá la diferencia más importante que hay entre un protocolo y el otro son las direcciones. Por eso que nos vamos a detener un poco, bastante, en el tema de las direcciones IP versión 6. ¿Bien? Puesto que la red de Internet actualmente en su gran mayoría trabaja con IP versión 4, ¿bien? Vamos a ver que es necesario hacer una transición para llegar a IP versión 6, como así también es necesario que convivan ambos protocolos. Entonces vamos a hablar un poquito de los esquemas que hay para transicionar y para convivir entre ambas familias de protocolos. Bien, después para poner un poco el pie en la tierra, vamos a ver cómo sería un esquema básico de conexión de una red hogareña, como la que pueden tener ustedes en su casa, bien, a IP versión 6. Vamos a hacer una especie de simulación paso a paso de cómo se comportaría una red en esta situación. Y también vamos a hablar sobre un proyecto que lideré hace unos años atrás de implementación de IP versión 6 en la Universidad Nacional de Tucumán a través de una subvención que obtuvo nuestra facultad llamada Subvención Frida, patrocinada directamente por la CNIC. Ya vamos a explicar qué es la CNIC también. Finalmente, para ir terminando este seminario, vamos a ver algunas pruebitas de IP versión 6, muy simple, no se puede probar mucho porque IP versión 6 es un protocolo que transporta datos a nivel de capa Internet, bien, no hay mucho para mostrarlo. Y finalmente voy a dejar una lista de referencia para los que quieran ahondar en el tema. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo están estructuradas las direcciones IP mundialmente hoy en día. Bien, hay una autoridad en Internet que se llama IANA, que es la que tiene a su cargo la registración de todas las direcciones IP del mundo. Bien, IANA, como esa tarea de registrar y mantener direcciones IP es muy ardua, dividió el sistema de otorgamiento de direcciones IP a través de 5 centros regionales, que se denominan RIR en inglés. Bien, entonces acá están los 5 RIR, hay uno para Latinoamérica que se llama LACNIC, que otorgaría todas las direcciones IP versión 4 y IP versión 6 de Latinoamérica y el Caribe. Eso quiere decir justamente LACNIC, Latin American and Caribbean Network Information Center. Después hay otra RIR para Estados Unidos y Canadá. También hay para parte del Middle East y Eurasia,
para África, y después está la zona de Asia y el Pacífico, que es APNIC. Bien. Por lo tanto, cuando un proveedor de servicio de Internet o ISP o bien una empresa necesita obtener un paquete de dirección IP, por ejemplo en nuestro país, Argentina, o en Colombia, bien, tiene que recurrir en forma directa o indirecta a la ACNIC. Bien, la ACNIC en particular ha tercerizado el otorgamiento de direcciones en México y en Brasil, generando dos centros regionales, uno que es el NIC México y otro que es el NIC Brasil. Bien. Por lo tanto, supongamos la situación de que ustedes sean un Internet Service Provider en Argentina, deberán solicitarle al NACNIC que le dé un pack de direcciones y la ACNIC le ofrecerá ese pack de direcciones que ustedes solicitan. Entonces, ahí apareció el problema. El problema es que la ACNIC, bien, y esto mismo se repite para otros centros regionales del mundo, el único que no tiene todavía una fase crítica de agotamiento de direcciones es el RIR de África, pero el resto tienen problemas iguales o superiores a los de la ACNIC. La ACNIC ya desde hace 8 años anunció el agotamiento, bien, de direcciones IP versión 4. Y empezó un ciclo de distintas fases en las cuales se iban otorgando direcciones IP, un poco restringiendo su uso, su otorgamiento, hasta que finalmente, en agosto del 2020, hace 2 o 3 meses atrás, se agotaron el espacio de dirección IP versión 4. Aquí está el anuncio de ese agotamiento. Bien, el día 19 de agosto se publicó y por lo tanto hoy en día obtener dirección IP versión 4 a partir del ACNIC es problemático porque ellos no tienen para distribuirle esas direcciones. Bien, entonces si hoy en día ustedes, por ejemplo, son un Internet Service Provider o son una empresa que quieren tener muchos servidores públicos en la Internet, van a tener que entrar en una lista de espera que tiene la ACNIC, ¿bien? Ya que hay algunas empresas que devuelven sus packs de dirección IP versión 4, esas packs de dirección IP versión 4 que se devuelven entran en una cuarentena que se llama, en donde están durante 180 días, y luego a través de esa lista de espera se les podrán otorgar esas direcciones IP. Bien, para que ustedes tengan una idea cómo el espacio de otorgamiento, a quien otorga la ACNIC sus direcciones IP versión 4, acá hay una grafiquita que muestra que el 92% de las direcciones IP están asignadas a proveedores de servicio, un 3,4% a instituciones o empresas, usuarios finales, bien, hay un 2,2% en cuarentena, y después hay una parte que está reservada para infraestructura de la ACNIC, o sea que esta no la van a entregar ellos a nadie, se la guardan para ellos. Bien. En esta gráfica se ve, en esta tablita, se ve los packs de direcciones que están preaprobadas para ser entregadas oportunamente cuando se venzan la cuarentena, y se observa que el prefijo aprobado es de un /22. Eso significa que si, por ejemplo, ustedes son un ISP y se otorgan una de estas direcciones, le van a dar un /22, que es el equivalente a 1000 y pico de dirección IP, lo cual para un ISP de un cierto tamaño es realmente muy escaso, muy chico. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución, ya este problema es un problema viejo, de vieja data. Se han hecho un montón de parches, por eso es que, por ejemplo, se usa NAT. ¿Bien? Por eso es que nació CIDR y etcétera. Pero acá la solución definitiva es implementar IP versión 6. ¿Por qué la solución definitiva IP versión 6? Porque este protocolo, bien, se ha creado justamente para suplir la falta de direcciones IP versión 4. Esa fue la motivación
más importante que tuvo la creación de este protocolo. Este protocolo, como les decía hace unos minutos atrás, no es un protocolo nuevo, es un protocolo cuyo estándar original, que es el Request for Comment 1883, tiene más de 25 años. ¿Bien? Y las especificaciones finales son del 98, o sea que son protocolos viejos. Lo que pasa es que implementar estos protocolos no es algo simple por la cantidad de base instalada de equipamiento, tanto en el backbone de Internet como en los usuarios domiciliarios, en las empresas, que tienen que migrar a equipamiento que implemente este protocolo. Entonces, originalmente, como se lo veía muy distante y había muchas direcciones IP versión 4, se fue relajando el tema, no se lo implementó hasta que, bueno, actualmente ya se ve prácticamente como algo imperioso la implementación de estos protocolos. ¿Bien? El principal cambio que tiene IP versión 6 sobre IP versión 4 es el esquema y tamaño de direcciones IP. Entonces nos enfoquemos a hablar un poquito de este protocolo. Este protocolo tiene una dirección, una longitud de dirección IP de 128 bits. Si ustedes recuerdan, una dirección IP versión 4 es representada por 4 números separados por un punto, por ejemplo, 192.16.8.4 sería una dirección IP, versión 4 es un número de 32 bits. ¿Bien? Estas direcciones tienen un tamaño 4 veces superior. ¿Bien? Es un número prácticamente infinito, es tan grande que si uno calcula la cantidad de átomos de todos los seres vivos de la Tierra, andan alrededor de la cantidad de direcciones IP versión 6 que se pueden utilizar. Es decir, es como que si cada átomo de un ser vivo pudiera tener una dirección IP versión 6 autónoma. ¿Bien? La previsión que ha hecho la ACNIC, que se está trabajando dentro de Internet, es que el agotamiento de estas direcciones va a ser cerca de acá a unos 200.000 años. O sea que, bueno, creo que todos los que estemos acá podemos estar un poquito tranquilos, faltan unos cuantos miles de años para que se agote. ¿Bien? Otra característica que tienen estas direcciones IP versión 6 es que se permiten hacer un direccionamiento único a nivel global, con unas direcciones muy populares dentro de IP versión 6 que se llaman las direcciones GUA. Estas direcciones van a permiten, mejor dicho, direccionar a un dispositivo globalmente dentro de Internet en forma única. Por lo tanto, hoy en día, cualquier dispositivo que entre a Internet, bien, por IP versión 6, tiene asignada una de estas direcciones. Bien, vendría a ser como una dirección pública global. Otra diferencia o cosa a favor que tiene IP versión 6 es que existen direcciones autoconfigurables, bien, sin necesidad del uso de DHCP. Bien, estas direcciones se llaman SLAAC. Bien, cuando se ha creado IP versión 6, al poco tiempo se ha creado un mecanismo para que un host, un dispositivo, adquiera una dirección IP versión 6 sin la presencia de un servidor de DHCP. Se configura automáticamente. Esto se hace a través del router, de un router. Bien. También se eliminaron los broadcasts. Los broadcasts, aunque son mecanismos de direccionamiento bastante útiles, llevan a un alto impacto en la performance global de la red. Entonces IP versión 6 directamente los dejó de utilizar y fueron reemplazados por esquemas de multicasting especiales. También se trabajó mejor el nivel de jerarquía de ruta, bien, para tratar de disminuir al máximo las tablas de ruteo, bien, que era otro de los problemas acuciantes que había con IP versión 4, el crecimiento exponencial de la entrada de las tablas de ruteo en el backbone. Bueno, también en IP versión 6 tenemos un encabezado más eficiente y moderno,
se lo ha optimizado a la cabecera IP versión 6 con el objeto de que ande más rápido Internet, para el que el procesamiento en los routers intermedios sea mayor, más rápido, ¿bien? Y también se ha eliminado la fragmentación de paquete en router, que también impactaba en una forma negativa en el rendimiento global de una red. Para que ustedes vean una comparativa, acá tenemos un encabezamiento IP versión 4 y acá tenemos un encabezamiento de un paquete IP versión 6. Pueden ver acá los tamaños de direcciones. Una dirección IP versión 6 es 4 veces más grande que una IP versión 4. Y si bien la cabecera IP versión 6 es mucho mayor, mucho más grande en tamaño que una IP versión 4, es menos compleja, tiene menos cantidad de campo y por lo tanto el procesamiento en los routers de las tramas IP versión 6 es más rápida, más dinámica que las tramas IP versión 4. Ahora bien, viene la pregunta, ¿en qué caso usaría IP versión 6? Y bueno, ya hemos dado un ejemplo cabal, y en el caso de los ISP, bien, los proveedores de servicios de Internet. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes entran al LACNIC, acá está la referencia, y quieren pedir una dirección IP versión 4, le van a dar entre un /24 y un /22. Bien, y para que le den eso, tienen que entrar en una cola de espera de aproximadamente 6 meses y lo tienen que justificar muy bien el proyecto. Bien, lo mismo puede pasar si tiene una empresa o una organización grande con presencia en Internet. O sea, si tiene una empresa que tiene muchos servidores públicos. Bien, entonces en esos casos la CNIL le dice, no, mira, anda por IP versión 6. Si son IP versión 6, le van a dar como mínimo para un ISP un /32, que equivale a 4 gigas de subredes que pueden armar. O sea, un número prácticamente infinito, muy, muy grande. Y cada una de esas subredes que podrá armar ese ISP, eventualmente puede manejar 2 a la 64 hosts diferentes. O sea que, digamos, es muy apetecible hoy en día para los ISP nuevos ir por ese camino. Bien, otra de los usos de IP versión 6 aparece en Internet de las Cosas. Este término, que hoy en día ya es familiar a prácticamente todo, consiste en dotar de cientos o miles de dispositivos en un área reducida, bien, para controlar un montón de cosas en un domicilio, en un auto, en una industria, etc. Y bueno, cada uno de esos dispositivos que están controlando algo necesitan direccionamiento IP. Y ese direccionamiento IP ya no lo puedo dar con IP versión 4. Entonces, IP versión 6 va muy de la mano con IoT. Bien, acá tengo un número que dice que IP versión 6 ofrece 6,7 por 10 a la 23 direcciones diferentes por cada metro cuadrado de la Tierra. O sea, se pueden cansar de direccionar dispositivos en toda la Tierra, bien, con IP versión 6. Bueno, veamos un poquito las direcciones IP versión 6, veamos un poquito más en profundidad este protocolo, así toman un poco más el sentido de lo que es, bien. Primero vamos a ver que hay 3 tipos de direcciones IP versión 6, las famosas direcciones unicast, que son las que apuntan a un único dispositivo. Bien, por ejemplo, mi notebook tiene una dirección unicast asignada, este celular tiene otra dirección unicast, bien, son las que identifican unívocamente a un dispositivo, bien. Dentro de esas direcciones unicast, dentro de IP versión 6, se definen a varias, de las cuales yo solamente muestro acá 3. Están las globales o las GUA, que son las que identifican globalmente un dispositivo dentro de Internet. Están las de enlace local, bien, que solamente tienen validez dentro de una subred, o sea, están confinadas a un enlace. Y después están las direcciones que se llaman nula, que son parecidas a las direcciones privadas de IP versión 4, y por ende estas direcciones no son ruteables a la Internet. Bien.
Otro tipo de dirección IP versión 6 son las que se llaman multicast, que son aquellas que están dirigidas a un grupo de dispositivos. Bien, estas direcciones se usan muchísimo en IP versión 6. Por ejemplo, si yo quiero mandar un paquetito a todos los routers que componen una red, hay una dirección multicast que identifica todos esos routers y la puedo enviar ese paquetito a esa dirección especial que se llama All Router Multicast Address. Y después están las direcciones Anycast, que ya se venían usando también en IP versión 4, que son direcciones unicast, pero que están asignadas a más de un dispositivo. O sea que yo puedo tener 3, 4 o N dispositivos, todos compartiendo esta dirección unicast y componen una dirección unicast. Se usa principalmente para réplica. Por ejemplo, cuando yo tengo servidores DNS y quiero acceder a mi servidor DNS más próximo, puedo usar una dirección Anycast, ¿bien? Y de esa forma, desde el punto de vista de ruteo, voy a acceder primero a él que a uno que está distante y que por lo tanto tiene más latencia en su acceso. Veamos las direcciones GUA, ya que son las más importantes, son las que ustedes van a tener en su casa cuando tengan internet, por IP versión 6, si es que ya no tienen. Bien, estas direcciones tienen un prefijo especial, están estandarizadas como comienzan, ¿bien? Y esta vendría a ser una arquitectura general de una dirección IP versión 6. La dirección IP versión 6 está dividida en dos partes, una parte que se llama el prefijo de red, que son los 64 primeros bits, y luego viene el interface ID. Este prefijo de red identificaría a la red en sí. Vendría a ser el equivalente al NetID en una dirección IP versión 4. Mientras que el Interface ID vendría a identificar a una interfaz o, en cierta medida, aunque no es igual, a un dispositivo, a un host, a un nodo. ¿Bien? Como la dirección es muy grande, son 128 bits, se ha usado una notación diferente a la que se usa en IP versión 4. Se ponen exteto, que son 4 dígitos hexadecimales, esto se llama un exteto, ¿bien? En donde cada uno de estos extetos está dividido o está separado por un 2 puntos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extetos. Bien, lo que compondrían a los 128 bits de la dirección IP versión 6. Acá hay unos numeritos que están tachados porque es una forma de simplificar las direcciones IP versión 6. Los ceros más significativos dentro de un exteto pueden ser anulados, pueden ser no escritos. Bien, y también cuando un exteto está compuesto por todo cero, se los puede no escribir. Por lo tanto, una forma abreviada de escribir esta dirección IP sería 2001, 2.db8, 2.4A, 2.1234, 2.1FA, 2.2.DC96, 2.A23C. Dentro del prefijo de red, que vendría a ser esta porción de estos primeros 64 bits, se distingue, se subdivide el prefijo en dos prefijos. Uno, que se llama el prefijo de ruteo global, bien, que en este caso, como ustedes ven, es un /48, y después está el subnet ID. Normalmente, el ISP me otorga a mí este prefijo, que se llama el prefijo de ruteo global. Bien, y este subnet ID lo utilizo yo como administrador de mi espacio IP versión 6 en la red privada para crear el subnetting interno o privado de mi red. Bien, ya vamos a ver un ejemplo de esto en la Universidad Nacional de Tucumán. Estas direcciones, como acabo de mencionar, son ruteables y únicas a través de toda la Internet. Bien, cada host, cada dispositivo, cada celular, cada tablet, cada computadora
va a tener uno de estas direcciones IP. ¿Bien? Son el equivalente a lo que se denominan las direcciones IP versión 4 públicas. Pero obviamente, en este caso, las tenemos que usar en las redes privadas. ¿Bien? Por lo tanto, se elimina totalmente la necesidad del uso del NAT como un traductor de direcciones privadas a públicas. ¿Bien? Acá es muy importante tener en cuenta que la seguridad pasa mucho por los firewalls, porque yo dentro de mi red privada estoy expuesto con mis redes, con mis direcciones GUA, que son direcciones públicas. ¿Bien? Bueno, veamos algunos ejemplos. Acá vamos a ver un ejemplo de la UNT. La Universidad Nacional de Tucumán tiene este diagrama de red, cada una de estas nubes son subredes que hay, ¿bien? Y nosotros tenemos en este momento dos accesos IP versión 6, provisto uno por Telecom, que sería este que está acá, y otro por la RIU, que es la red interuniversitaria. ¿Bien? Entonces, como ustedes ven, Telecom le ha dado a la Universidad Nacional de Tucumán, le ha otorgado un prefijo /48. Bien, y la RIU, la red interuniversitaria, que es una red que conecta a las universidades nacionales, le ha provisto con también un /48. Bien, es lo más normal proveer a un cliente una /48. Por lo tanto, como yo tengo una /48 otorgada por la RIU o por Telecom, podía tener 16 bits para manejar subredes. Bien, por lo tanto, puedo armar hasta 65.536 subredes dentro de la Universidad Nacional de Tucumán, lo cual es un número disparatado, un número enorme, bien, prácticamente ilimitado. Y en cada una de esas subredes yo podría manejar hasta 2 a la 64 dispositivos diferentes, que sería la parte del Interface ID. ¿Bien? Y bueno, acá vemos algunas subredes, por ejemplo, el rectorado tiene la subred 100, bien, tomando de la RIU. Acá está el rectorado, el centro Herrera, por ejemplo, que es donde funciona la Facultad de Ciencia Exacta, tiene la subnet ID 200, el centro Previch, que es donde funciona la Facultad de Filosofía y Letra, Odontología, etcétera, tiene la 300. Acá está el laboratorio de redes, que es donde trabajamos nosotros, los que estamos trabajando en estos proyectos. Tenemos una subred 210, bien, nosotros tenemos IP versión 6 en nuestro laboratorio. Bien, acá está la DMZ, por ejemplo, de Herrera, es la 201. Bien, entonces observamos que las direcciones IP versión 6 de las subredes privadas usan direcciones GUA, bien, o sea, direcciones globales. Otro tipo de dirección que también la quiero mencionar y que son muy importantes son estas direcciones link local, que tienen un prefijo particular que es el F80 2.2, o sea que toda esta porción está completada con 0, ¿bien? Que se usan para ciertos protocolos internos de IP versión 6, como por ejemplo NDP. Estas direcciones solamente tienen validez en un ámbito local, o sea, en la subred propia donde están definidas. Por lo tanto, no son ruteables, o sea que no trascienden luego del router que me conecta a otra subred. Bien, el Interface ID, como siempre, es un número de 64 bits. Entonces, veamos un poquito la autoconfiguración de direcciones, que es una de las ventajas que tiene IP versión 6. En IP versión 6, permite configurar direcciones en forma automática por dos métodos. Uno que se llama Slack, ¿bien? O Stateless Address Auto Configuration, en el cual no hace uso de ningún servicio ni servidor externo, y el otro por DHCP versión 6, ¿bien? Que es parecido a DHCP versión 4, no es igual, pero es muy parecido. Bien, Slack son direcciones que no tienen estado, bien, no hay un servidor ni nadie que las almacene, no hay una base de datos que las registre, de ahí su nombre. Se obtienen a través de un intercambio de paquetes entre un cliente y un router,
Bien, ya lo vamos a ver rápidamente esto. No son mantenidas en ninguna base de datos. Permiten entregar algunas opciones, como por ejemplo los servidores DNS. DHCP, que fue creado mucho después que Slack, el estándar de DHCP versión 6 creo que es del año 2003, es parecido a DHCP versión 4. Bien. La pregunta que surge siempre es usar Slack o usar DHCP versión 6. Y bueno, eso va a depender mucho de un administrador de red. Algunos administradores de red prefieren llevar un inventario o una tabla de asociación entre MAC address e IP versión 6. Bien, y para eso es necesario usar un servidor de DHCP versión 6. Da mayor capacidad en la administración, bien, pero tiene un grave inconveniente. Los dispositivos Android, por ejemplo, los celulares que usan Android o las tablets, no resuelven, no pueden obtener dirección IP versión 6 vía DHCP versión 6. Este issue que fue creado acá en Google en el año 2012, a propósito del no soporte de DHCP versión 6 por dispositivo Android, todavía no fue resuelto por Google, o sea que evidentemente Google no le interesa dar soporte de DHCP versión 6 en sus dispositivos. Bien, así que un aspecto que se debe tener en cuenta cuando ustedes implementen IP versión 6, si van a dar conectividad de dispositivo Android, van a tener que tener implementado Slack para darle dirección en forma automática a esos dispositivos. Slack tiene como ventaja de que no necesita servidores extra, ¿bien? Es más simple. Hay algunas opciones que no se pueden configurar con Slack y sí se lo pueden hacer con DHCP versión 6. También, para finalizar este tema, es lícito obtener una dirección por DHCP versión 6 y también por Slack en forma simultánea. No son excluyentes. Ahora bien, ¿cómo convive IP versión 4 y IP versión 6? Bueno, lo ideal sería que hoy en día toda la Internet funcione con IP versión 6, pero eso es ideal. Bien. Esta gráfica, que la obtuve hace unos días atrás, es la cantidad de acceso a Google vía IP versión 6, que vemos que ronda entre el 30 y 35%, un número interesante ya. Nosotros en nuestra carrera, cuando me empezaba a enseñar IP versión 4 en el año 2014, el acceso era del 2 al 3% globalmente. Bien, hoy ya es cerca del 35%. Lo cual dice que, bueno, que hay una conciencia, hay mucha gente que está trabajando ya con IP versión 6. Bien, pero sin embargo, IP versión 4 está acá para quedarse por mucho tiempo. Bien, algunos hablan de décadas, de que va a seguir coexistiendo IP versión 4 y IP versión 6. Por lo tanto, es interesante estudiar los mecanismos en que conviven estos protocolos. Y esos mecanismos básicamente son tres. Un mecanismo que se llama de doble pila o dual stack, otro que se llama de tunelizado y otro que se llama de traducción. El mecanismo de doble pila, como su nombre lo dice, consiste en tener una pila de protocolo dentro de un dispositivo, esto vendría a ser un dispositivo, trabajando con IP versión 6 y otro trabajando con IP versión 4. Bien, este es el método que más se utiliza hoy en día. La desventaja que tiene es que tengo que tener dos protocolos activos, el protocolo IP versión 4 y el protocolo IP versión 6. Y obviamente voy a tener que tener administración de las direcciones IP versión 4, de las direcciones IP versión 6, mantener las tablas de ruteo en IP versión 4, en IP versión 6, los protocolos de ruteo, etcétera, etcétera. Bien, también tiene un impacto en el rendimiento global, ya que cada dispositivo está procesando la doble pila. Bien. El otro mecanismo que se está dejando de usar ya actualmente se llama tunelizado, consiste en encapsular un protocolo dentro de otro. Este es un mecanismo que se usa en muchas otras cosas dentro de TCP/IP, por ejemplo, una VPN. Bien.
acá se tuneliza, por ejemplo, un protocolo IP versión 6 dentro del protocolo IP versión 4. En esta gráfica que tenemos acá, si ustedes ven, acá nos muestra un tipo de túnel que se llama 624 Teredo, ¿bien? Y se ve que realmente el tráfico de tunelizado es prácticamente cero. Bien, por lo tanto, eso era un mecanismo que se usaba mucho y que hoy en día ya está dejándose de utilizar principalmente por el overhead que tiene. Y después el último mecanismo es un mecanismo que consiste en traducir paquete IP versión 6 a IP versión 4 y viceversa, que se llama, por ejemplo, NAT64, un mecanismo que usa este tipo de traducción y que no debe ser confundido bajo ningún aspecto con el NAT de IP versión 4, que traduce una dirección privada en una pública y viceversa. Esta es una traducción completa de un datagrama IP versión 6 e IP versión 4 y viceversa. Bien, no es un mecanismo de traducción de direcciones privadas a públicas, eso no tiene mucho sentido en IP versión 6. Existe un traductor que se llama NAT66, pero sinceramente de muy poco uso. Bien. Bueno, ahora para redondear un poquito y ver un poco más en firme lo que es un acceso a Internet a través de IP versión 6, voy a mostrar un ejemplito, una simulación muy simple. Tengo acá mi PC, que es por ejemplo la que yo estoy dictando este seminario. Tengo acá mi router, bien, por ejemplo yo tengo un router acá de Telecom, de FiberTel, con fibra óptica, bien, y acá tengo mi dirección de enlace local de mi router, que es una F80 2.2.1, y después este router me conecta a Internet. Acá tengo un servidor DNS de Google, con su dirección IP versión 6 e IP versión 4, y también tengo mi servidor Google, donde voy a hacer una búsqueda, bien, y también están sus direcciones IP versión 6 y su dirección IP versión 4. Entonces, lo primero que ocurre cuando yo enciendo la PC, bien, se me autoconfigura una dirección link local. Esa dirección se crea en forma automática al levantar el protocolo IP versión 6. Uno no hace nada y se crea esa dirección de enlace local. ¿Cómo se queda enlace local? Porque empieza con este prefijo FE80. Bien. Bueno, esa dirección es usada luego, por ejemplo, para la obtención de la dirección GUA, porque hay unos protocolos acá que necesitan de esta dirección para poder funcionar. Entonces, a continuación, esta computadora dice, che, necesito obtener una dirección GUA, ¿bien? Una dirección Global Unicast. Entonces, lo que hace es generar un paquetito que se llama Router Solicitation, o solicitud de router, ¿bien? Que va dirigido a un router, en este caso a este router, y este router, cuando le llega ese paquetito, lo contesta con otro paquetito que se llama Router Advertisement, o aviso de router, ¿bien? Que me entrega a mí, entre otras cosas, dos bits. Un bit que se llama M, o de management, que dice 0, y otro que se llama O, que también está en 0. Este bit M, lo que le está indicando a esta estación de trabajo es que la dirección se va a autoconfigurar a través de Slack y no a través de DHCP. Si ese M, en vez de tener el valor 0, hubiera tenido el valor 1, lo que se hubiera obtenido es una dirección vía DHCP y este nodo, esta estación de trabajo, hubiera buscado un servidor de DHCP para que le provea la dirección IP. ¿Bien? Entonces, como acá estamos viendo el mecanismo simple, ¿bien? De Slack, este M0, ¿bien? Este campo de opciones también es 0, quiere decir que no la va a obtener a las opciones vía un servidor de DHCP. Y también le manda este prefijo, que es el prefijo de red. Si ustedes ven, es el mismo prefijo que teníamos en el ejemplo de una GUA. ¿Bien?
y me dice que la longitud del prefijo es 64. Por lo tanto, con este pedacito de dirección, ya tengo el prefijo de ruteo global. ¿Bien? Y por lo tanto, ya puedo generar la GUA. ¿Cómo? Y bueno, si ya tengo el prefijo de ruteo global, y acá, por ejemplo, en forma aleatoria, consigo el interface ID, acabo de obtener mi dirección GUA. Por lo tanto, esta dirección que acabo de obtener a través de Slack ya es una dirección única y global y ruteable a través de toda la Internet. ¿Bien? Entonces ahora ya puedo acceder a Internet. ¿Bien? Esto obviamente es algo muy simplificado, esto tiene un montón de chequeo, por ejemplo, se chequea que no haya duplicidad de direcciones y un montón de cosas más que en un seminario de una hora es imposible entrar en todos esos detalles. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué hace esta PC? Bueno, esta PC supongamos que quiere acceder a Google. Entonces, lo primero que va a hacer es contactar a un servidor DNS, bien, al servidor de Google, por ejemplo, y va a decir, che, dame del registro cuádruple A, que vendría a ser la dirección IP versión 6 de google.com. Entonces, este servidor de DNS me la va a mandar a la dirección IP, que yo simplificadamente le he puesto como 2A00. Luego voy a pedir la dirección IP versión 4, que en este caso me la va a devolver la dirección IP versión 4 del servidor de Google. Y ahí, ya habiendo obtenido la dirección IP, voy a empezar a hacer una conexión TCP contra el servidor de Google. Entonces voy a mandar un SYN, le mando la dirección IP versión 6, bien, el servidor de Google me va a devolver un SYN ACK, y finalmente voy a mandar la ACK con el pedido del protocolo HTTP con el URL de google.com. Y paso siguiente, voy a obtener acá en mi PC la interfaz de Google ya a través de IP versión 6. Como ustedes ven, este mecanismo tan simple es el que se va a utilizar cuando nosotros tengamos IP versión 6 en nuestro domicilio. Bueno, quizá algunos de los que están escuchando ya lo tengan. Bien, en una época, acá en Tucumán, Claro ofrecía a través de su enlace de fibra óptica IP versión 6, ahora no sé por qué motivo lo dejó de ofrecer. Esta es una captura de pantalla que se hizo de esa época, y como se puede observar, aquí estaba una dirección IP versión 6 que obtenía un cliente, que es una dirección GUA, ¿bien? Acá estaba la dirección link local, y esta es la puerta de enlace predeterminada, o sea, el router. ¿Bien? Esto estuvo funcionando un par de meses, y después, claro, no sé por qué motivo dejó de darlo. ¿Cómo es IP versión 6 en la Argentina? Bueno, hoy en día en la Argentina los grandes ISP de cobertura nacional no están distribuyendo IP versión 6 a la red de hogareña, pero sí a las corporativas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán ha solicitado a Telecom una IP versión 6 y dicha dirección le fue otorgada. Bien, acá hay un poquito la evolución de adopción de IP versión 6 de acuerdo a las estadísticas de Google. En el año 2020, ahora en octubre, ya hay un 13,1% de acceso a Internet vía IP versión 6, que es un número relativamente bajo, pero bueno, se ve que hay un fuerte crecimiento, prácticamente se ha duplicado en los últimos 2 años. Bien. En la región, digamos, Brasil, por lejos lidera, bien, la adopción. Y bueno, se prevé que en los próximos años se acceda mucho más a Internet vía IP versión 6. Nosotros en la UNT, en la Universidad Nacional de Tucumán, hemos participado en el año 2016 de una subvención, un certamen que ofreció la CNIC, acá hay un error de tipeo, es una AI, en Latinoamérica, y
las hemos ganado, afortunadamente. Es una subvención Frida, nos han dado una buena suma de dinero, la cual fue comprada en mucho equipamiento para los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación, para la Facultad de Ciencia Exacta y también para la UNT. Y el proyecto consistía justamente en el despliegue de IP versión 6 en la Universidad Nacional de Tucumán. Aquí está el equipo que trabajó, el ingeniero Paulini, el ingeniero Bilbao, el ingeniero Carlos Albaca, un alumno que ya ha egresado, Raúl Dip y Matías Beretoni también egresado, y yo también liderando el proyecto. Bien. ¿Qué se hizo en este proyecto? Bueno, se hizo la planificación global del despliegue de IP versión 6 en la Universidad Nacional de Tucumán, y se migraron los servidores de la facultad nuestra, los servidores DNS, y también quedó implementado IP versión 6 dentro de este laboratorio, que es el laboratorio de redes de la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología. Bien, este fue el despliegue final, fue un proyecto que duró un año y que, bueno, nos dio muchas satisfacciones porque logramos implementarlo y tener un reconocimiento por parte del ACNIC. Bien. Así que, bueno, ahora voy a hacer, para ir ya terminando un poco este seminario, una breve demostración de IP versión 6. Como recién le decía, no se puede demostrar mucho porque este es un protocolo que funciona silenciosamente dentro de la red, ¿no? No es algo visible, no es algo que uno puede mostrar una película con esto, digamos. Bien, entonces voy a pasar ahora a mi browser. Bien, lo primero que voy a mostrar dentro del browser es que este browser está corriendo una IP versión 6. Yo acá en mi casa, pese a que no tengo, que mi proveedor de servicio no me da IP versión 6, con Javier Bilbao, que es un colaborador del laboratorio de nuestras cátedras, hemos logrado implementar un túnel entre mi PC, entre mi estación de trabajo acá, y una empresa de Estados Unidos que se llama Hurricane Electrics, que permite configurar un túnel broker. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, yo desde mi PC me estoy conectando vía IP versión 4 a Miami, y dentro de Miami esta empresa me está dando conectividad IP versión 6. Por lo tanto, en este momento mi computadora, bien, está saliendo a la red IP versión 6 vía este mecanismo de tunelizado y gracias al ofrecimiento gratuito de esta empresa Hurricane Electrics. Bien, entonces esta es mi dirección IP, bien, versión 6, y esta es mi dirección IP versión 4. Como ustedes ven, es una dirección Global Unicast, empieza con 2001, bien. Y bueno, acá vamos a hacer algunas pruebas, bien. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ping como Facebook, a ver si Facebook está soportando IP versión 6, porque obviamente no todos los sitios en Internet ofrecen IP versión 6, bien. Hay algunos sitios que todavía no han migrado. Por ejemplo, Facebook, veamos si tiene IP versión 6. Y bueno, sí, efectivamente está respondiendo el ping. Eso también lo puedo probar en mi terminal. En mi terminal, si yo hago un ping 6 a facebook.com, que me responde la dirección IP versión 6. Bien. Si hago, por ejemplo, lo mismo contra el diario local, la Gaceta, veamos si la Gaceta soporta IP versión 6. Sí, sí soporta. Bien, aquí la tenemos. Bien. Y hagamos un ping ahora usando la versión de IP versión 4 de la Gaceta. Tomamos la Gaceta.com.ar. Veamos acá algo interesante, a ver, el hecho de que cuando yo hago un ping a través de IP versión 6, los retardos que tengo son del orden de 250 milisegundos, mientras que si lo hago a través de IP versión 4, son del orden de los 20 milisegundos. Bueno,
Esto que se vislumbra acá se debe a que yo estoy tunelizando. Yo para salir por IP versión 6 estoy usando un mecanismo de túnel, estoy entrando a Miami y eso lleva un retardo. Entonces, ahí está la explicación por qué los mecanismos de tunelizado no se están usando mucho. Imponen un cierto retardo, un cierto overhead que impacta en la performance global de una red. ¿Bien? Bueno, acá no sé si se puede vislumbrar, pero por ejemplo, yo acá tengo mi mail, ¿bien? El mail está corriendo sobre Google y acá vamos a abrir una pestaña de Google. En IP versión 6 teóricamente debería estar ingresando bien a Google por IP versión 6. Bueno, acá he introducido un utilitario que lo tengo documentado acá en esta transparencia que se llama IPv4, que me muestra en el browser, es un add-on del Chrome que me permite ver si yo estoy entrando a un sitio por IP versión 6 o IP versión 4. En este caso estoy entrando a Google por IP versión 6. Bien, de hecho, cuando aprieto este botoncito me despliega y me muestra la dirección IP versión 6 de Google. Bien, por ahí aparecen algunas cositas en IP versión 4 que son add-on que tiene la página, pero Google lo estoy ingresando por IP versión 6. Bien. Bueno, con esto voy terminando la presentación. Quiero agradecer al programa de investigación del que formo parte, en realidad del que dirijo, que es un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Tucumán, que es la que en el fondo nos permite investigar todas estas cosas. También quiero agradecerle a Carlos Albaca Paraván, un colaborador mío que me ha ayudado mucho en la presentación de esta transparencia y en corregirme algunos errores o detalles, y también a Javier Bilbao, otro colaborador del proyecto de investigación y de nuestras asignaturas de redes, que me ha colaborado con el broker ese que acabo de mostrar. Bien. Este es mi contacto, si alguien necesita información o mandarme algún mail. También está ahí la dirección de la carrera de Ingeniería de Computación, si alguien está interesado en estudiar esta carrera o en participar en algo, y también de la especialización de posgrado en Integración de Tecnología Informática que yo dirijo. Le voy a pedir, antes de pasar a la ronda de preguntas, que si pueden completen una breve encuestita que hay, que ya se lo van a poner seguramente en YouTube, que es un form que lo van a llenar quizás en menos de un minuto y que nos ayuda mucho a nosotros para dar futuros seminarios, ¿no? Así que bueno, con eso yo he terminado y ahora pasamos, si les parece, a la fase de preguntas. Bueno, ahí estamos recibiendo las felicitaciones y el agradecimiento. Bueno, voy a hacer lectura de un par de preguntas que han hecho acá, Sergio, si te parece. ¿Cómo no? Álvaro, ya ahora van a publicar, perdón, en el chat el link al formulario de Google para que completen, que es una forma también de saber qué les ha parecido este webinar. Una de las preguntas que han hecho es Álvaro Pedraza, pregunta, ¿qué diferencia hay entre multicast y anycast? Sí, digamos, una dirección anycast es una dirección unicast, o sea que direcciona a un único dispositivo. ¿Bien? ¿Para qué se usa una? Porque es raro, fíjense si ustedes saben este tema de dirección IP versión 4, 6, toda la vida le han dicho que nunca pueden usar dos direcciones IP iguales, porque es obvio que si ustedes usan dos direcciones IP iguales, esas direcciones van a tener un conflicto, porque no pueden direccionar con la misma IP a dos dispositivos que son distintos. Bien, sería una violación a la dirección IP. Sin embargo, ha resultado útil
crear unas direcciones de este tipo, que son idénticas, que permiten hacer que el dispositivo que la reciba sea aquel cuya métrica desde el punto de vista de ruteo sea la óptima. Bien, veamos el siguiente ejemplo para que le quede claro, Álvaro. Supongamos que tengamos acá un servidor de Netflix en Tucumán y que tengamos el servidor de Netflix replicado con otro que está en Groenlandia. Entonces, al servidor Netflix de Tucumán debe poner la misma dirección Anycast que el de Groenlandia. Cuando usted desde Tucumán quiera acceder al servidor Netflix, los protocolos de ruteo le van a dar una métrica a usted mucho más chiquitita para llegar al servidor Netflix que está en Tucumán y mucho más grande para llegar a la de Groenlandia. Por lo tanto, usted va a estar accediendo, bien, al servidor que está más próximo, no físicamente, sino desde el punto de vista del ruteo. Entonces, eso se consigue con las direcciones Anycast. Los primeros que han utilizado las direcciones Anycast han sido los servidores raíz de DNS. Bien, por ejemplo, usted sabe que en la Argentina hay unos cuantos servidores raíz y que son réplicas de otros servidores raíz que están dispersos en el mundo. Entonces, cuando usted desde la Argentina está tratando de acceder a un servidor raíz, bien, seguramente ese servidor raíz DNS que accede a través de Anycast son los de Argentina. Bien, ahora las direcciones multicast no tienen nada que ver con la Anycast, bien digo. Son direcciones que están direccionando, valga la redundancia, a un grupo de dispositivos. Bien, supongamos, por ejemplo, que yo quiero hacer este webinar a un grupo de 20 personas. Bien, entonces yo podría registrar una dirección multicast en la cual se han asociado estas 20 personas y solamente ellas van a recibir este webinar. Entonces, eso es una dirección de multicast. Bien, en ipv 6 se utilizan muchísimo estas direcciones porque, como se han eliminado el broadcast, son un paliativo para las direcciones broadcast. Por ejemplo, cuando yo quiero mandar un paquetito que sea escuchado por todos los nodos de una red, voy a terminar usando una dirección que se llama de multicast all nodes, o sea, todos los nodos, que vendría a ser el equivalente, no es lo mismo, pero es parecido a una dirección de multicast. Bien, perfecto. Bien. Vamos con otra pregunta, Sergio. ¿Cómo no? Bien, toma un poquito de agua. Lucas Kempe nos pregunta, ¿se puede usar IPv6 a través de una red VPN? ¿Depende del protocolo que se use? Sí, se puede utilizar. De hecho, dentro de ipv 6 hay unas cabeceras de extensión que soportan IPsec. O sea, ipv 6 lo que ha hecho, para resumirlo, digamos, es juntar todos los parchecitos que se han ido haciendo con ipv 4 y los metió dentro de este protocolo. Yo no lo he mostrado porque el protocolo de este tiempo no da para mucho, pero el protocolo ipv 6 tiene unas cabeceras que se llaman cabeceras de extensión, que son como las opciones del protocolo ipv 4. Y estas cabeceras de extensión tienen una parte que es la parte de seguridad. Y todo eso está soportado dentro de ipv 6. No es algo obligatorio, es una mal concepción que hay a veces de ipv 6. Se habla de que ipv 6 es más seguro que ipv 4, y en realidad las cabeceras que dan seguridad a ipv 6 son una parte de la extensión de las cabeceras, o sea, algo opcional a las mismas. ¿Bien? Bien, perfecto, contestada la pregunta, Lucas. Vamos con la pregunta de Jorge Luis Gómez Levin. Nos pregunta, bien, ¿qué tanto se reducirían los valores de ping en IPv6? En la demostración que yo estoy haciendo o en general. Sí, en la demostración que yo he hecho de comparar ipv 4 nativo
contra IP versión 6 a través de un túnel, lo que usted tendría con IP versión 6 sería prácticamente lo mismo que con IP versión 4. No creo que haya un cambio muy sustancial porque, digamos, la mejora en la performance de IP versión 6, por su estructura de protocolo, se ven dentro de los routers de backbone. Y no creo que impacte muchísimo en la latencia global de Internet el procesamiento de esos paquetes. Bien, entonces mi respuesta Facundo. para Pero Facundo para Jorge Luis. es que no creo que vea un impacto muy grande. No creo que si usted, por ejemplo, contra la Gaceta tenga un ping que demora unos 15 milisegundos, con IP versión 6 baje, por ejemplo, a 1 milisegundo. Bien, va a andar en ese mismo orden de magnitud. Es mi estimación, ¿no? Bien, perfecto. Bien. Lucas Kempe nos dice otra pregunta. ¿Se puede usar IPv6 en la red Tor? La verdad que no conozco. No he entrado nunca a Tor con IP versión 6. Sería bueno hacer esta prueba. No conozco, la verdad. Bien, vamos con la pregunta entonces de Facundo Navarro, que dice, considerando el hecho de que se sabe hace tiempo que IPv4 se está agotando, ¿existe Bien. algún motivo por el cual no se empezó a migrar antes con IPv6? Yo, sinceramente, creo que eso se debe a que todos los seres humanos en Tucumán, en Argentina y en el mundo trabajamos de la misma manera. O sea, empezamos a resolver problemas cuando ya lo vemos que nos estamos ahogando. Esa es mi conclusión, digamos, porque sinceramente yo también algo quiero aclararlo a Facundo y en general a toda la audiencia, que el hecho de que la IP versión 4 se estén agotando en los RIR, bien como la ACNIC, no significa que los proveedores de servicio no tengan IP versión 4. Bien, o sea, yo he tratado de averiguar para la exposición de hoy cuál era el pool de IP versión 4 que tenía, por ejemplo, en disponible Telecom, y no lo pude obtener. Pero bueno, capaz que Telecom tiene para uso propio y para entrega al cliente 2 millones de direcciones IP. Entonces, bueno, a ellos no les interesa tanto, está migrando todo a IP versión 6, cambiando los routers de todas las casas, porque bueno, capaz que tienen un pool muy grande, ¿bien? Si ustedes son un proveedor de servicio nuevo, van a tener otras dificultades que estos grandes proveedores, porque muchos de estos proveedores han ido acumulando y acumulando Hace años. direcciones todo el tiempo, entonces las van liberando a medida que van haciendo deployment, pero por ahí tienen una reserva importante. No es que pasado mañana Nos quedamos. nos quedamos sin IP, tampoco vayan a pegarse un tiro cuando termine el seminario, no es tan grave el tema, ¿bien? Pero lo veo así sinceramente, Facundo. Creo que pienso nosotros... que a lo mejor, ¿sabes qué puede ser lo que plantea Facundo? Que hubo en un momento, me acuerdo haber hecho un par de lecturas, el mito de que no sacaban el protocolo IPv6 porque había mucho componente electrónico de hardware, o sea, router y demás dispositivos que estaban como IPv4 y había que vender eso primero al mercado para recién sacar lo nuevo, ¿no? Eso puede ser, sus temas comerciales uno nunca los termina de conocer, ¿no? Es probable que sí. Hoy en día, por ejemplo, estos routers que tenemos en la casa, los modernos, ya todos soportan IP versión 6. Perfecto. Vamos con la pregunta de Luis Remy. Luisito ha sido ayudante mío. Dice, ¿cuál es la principal razón por la que IPv6 tiene mejor performance global? Para mí, la principal razón es porque IP versión 6 tiene un header mucho más simple de procesar por los routers y además porque está prohibida la fragmentación en los routers. O sea, cuando un paquete IP versión 6 llega a un router y tiene que ser fragmentado, directamente es descartado ese paquete. La fragmentación en IP versión 6, si existe directamente en el origen. Bien, de hecho hay un protocolo que, bueno, también existía en IP versión 4, pero no se lo usaba. En IP versión 6 sí se lo usa, que se llama MTU Path Discovery, que es un protocolo que permite descubrir el MTU óptimo de la ruta para que los paquetes, digamos, no sean nunca fragmentados
y se optimice al máximo el uso del MTU en cada tipo de enlace. Perfecto. Vamos con la pregunta de Franco Quevedo, que dice, en su caso particular, ¿vale la pena tener IPv6 usando el tunneling, utilizando un tercero, sabiendo que tiene un aumento en la latencia? Franco, la realidad es que este túnel lo hemos configurado solamente para mostrarle a ustedes un poquito de IPv 6. Termina esta presentación y lo borro el túnel. No lo uso más porque yo accedo todo vía IPv 4. ¿Bien? Sí, por el momento no es recomendable hacerlo. No es recomendable porque va a tener más latencia. ¿Bien? Va a tener más latencia. Perdón, David Jafetz pregunta, ¿cómo se resuelve el tema seguridad al tener la estación de trabajo expuesta directamente a Internet? Y bueno, David, igual que antes, ¿bien? Con un muy buen firewall. Porque NAT, que mucha gente piensa que es un sistema de seguridad, para la gente experta en seguridad no ofrece seguridad. Entonces va a tener que configurar un firewall, bien, de IPv 6. Nosotros tenemos hecho un trabajo de investigación en el laboratorio sobre ese tema. Sí. Y bueno, para eso están los firewalls, digamos. De todas formas, le comento, David, aunque no lo hemos visto mucho, no lo hemos podido ver por lo breve que es este seminario, hay algunas direcciones IPv 6 que se llaman temporales, bien, que ayudan a la paliativa de la trazabilidad de la dirección IPv 6 Global Unicast dentro de la Internet. ¿Ah? Esto no lo hemos visto porque, bueno, son temas muy específicos de IPv 6. Que ya da para un curso más extenso. Germán sí. Faciano nos hace una pregunta, dice, ¿el método Slack funciona automáticamente sin necesidad de hacer nada? Es decir, a grandes rasgos, el ISP nos brinda el pool de IP, se configuran en nuestro router y luego le habilito IPv6 a los hosts. Claro. Germán, cuando, digamos, supongamos que usted tenga un routercito propio, ¿no? De un proveedor de servicio, porque el proveedor de servicio a usted se lo va a mandar preconfigurado. Pero si usted tiene un router, por ejemplo, un MikroTik, va a tener que agarrar ese MikroTik y configurarle lo que se llama el prefijo de ruteo global, que eran esas 64 bits que tiene la dirección IP. Después va a tener que configurar el bit M y O en 00, ¿bien? Y después hay algunos tiempos que se tienen que configurar, que son los tiempos en que vive la dirección que usted obtiene por Slack. Entonces, la estación de trabajo, cuando levanta, si tiene configurado en forma automática la dirección IPv 6, cuando manda el router solicitation, el router le va a devolver ese router advertisement con ese prefijo de ruteo global, y la porción del interface ID se le va a autocompletar en forma aleatoria o mediante otro mecanismo que se llama EUI64, pero así va a quedar conformada su dirección GUA. ¿Bien? En los routers de Telecom o de Claro, cuando vengan, digamos, cuando tengan IPv 6, ya van a venir preconfigurados también con Slack. De hecho, así era Claro, de tal forma que ellos le van a mandar a la estación de trabajo ese prefijo de red y se le va a configurar la dirección. ¿Bien? DHCP no está tan implementado en IPv 6 como Slack. Es como que la comunidad está usando muchísimo Slack, salvo quizá para implementaciones corporativas de IPv 6, o sea, de una empresa privada. Bien, entonces ahí enganchamos justo con la pregunta de Facundo Córdoba. En realidad, entre nosotros, Carlito Albaca está atrás acomodándome las preguntas para ir pasándola, así que la hizo enganchar a la de Facundo, que dice, cuando se genera la dirección WA a través de Slack, el router le da el prefijo y el 64 bits para completar la dirección. ¿Podría existir duplicidad de direcciones, ya que Slack no almacena estado? Claro, lo que pasa es que, bueno, como vuelvo a repetir, esto es un seminario corto,
Hay un proceso en IPv 6 que se llama DAD, Duplicate Address Detection, que es un proceso que se corre cada vez que se configura en forma automática o manual una dirección IP. Entonces, cuando yo la configuro la dirección IP en forma automática por Slack, una vez que se termina de configurar esta dirección, se corre este proceso. Este proceso es parecido al proceso de ARP gratuito en IPv 4, nada más que acá se usan unos mensajecitos que se llaman Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement para detectar si esta dirección que se autoconfiguró no está utilizada por alguien. Bien, en caso que haya una duplicidad de direcciones, se muestra un mensaje de error en el dispositivo y se aborta la adopción de esta dirección. No sé si he contestado la pregunta. Queda claro, sí. Andrés Rusconi nos hace una pregunta, ya están las 3 últimas preguntas, ingeniero, sobre el webinar. ¿Cree que el avance de IoT va a ser determinante para la adopción definitiva de IPv6? Y bueno, yo sinceramente creo que sí. Creo que cuanto más se incursiona el tema de IoT, más necesidad vamos a tener de ir a IPv6, porque, bueno, hoy en día estamos bastante tranquilos con NAT, pero NAT también tiene sus complicaciones, ¿bien? O sea, nosotros estamos haciendo todo por redes privadas, pero en definitiva, cuando haya miles de millones de dispositivos, NAT va a empezar a dar problemas como ya lo está dando, ¿no? Entonces, vamos a necesitar la adopción definitiva de IoT. Y también está el tema de los ISP, ¿no? Los ISP, hoy en día están nateando mucho los ISP y están trayendo problemas los mismos ISP. O sea, un ISP serio no puede estar dando miles y miles de conectividad a través de un pack muy chiquito de división de IPv 4. Bien. Vamos con la penúltima pregunta de la jornada. Esteban Volentini dice, ¿qué sucede si yo como empresa tengo una dirección GUA propia con la GUA asignada por el proveedor de comunicaciones? ¿La vuelvo a leer? Si no la entiendo bien la pregunta. O sea, a mí, el proveedor de comunicaciones, por ejemplo, supongamos que sea un enlace mediante un modemcito de esto que yo tengo, ¿bien? Ese proveedor me va a dar una GUA a mí, ¿bien? Que me va a dar un prefijo de red, ¿está claro? No me va a dar una única dirección. Y ese prefijo de red que me va a dar en mi modemcito, me va a dar el prefijo para toda mi red interna. Dentro de esa red interna, cada máquina, cuando mande a solicitar una dirección IP, va a tomar ese prefijo, ¿bien? Y va a agregar un interface ID. No es que hay un prefijo sobre otro prefijo. Claro. Creo que viene por ese lado, viene la pregunta de Esteban, pareciera. Que tengamos las dos instancias. Jorge, Alderete Jorge, ¿sí? Dice, perdón, no le he puesto la pregunta acá, ya la pongo para que la publiquemos. ¿Sería correcto asumir que todo el potencial de IPv6 se dará cuando se deje de utilizar IPv4 definitivamente? Sí, pero para eso falta mucho tiempo, ¿no? Eso yo calculo que por lo menos 10 años. Porque hoy en día la base de instalada grande de IPv 4 es de más de 4.000 millones de usuarios. Entonces no es fácil migrar eso. Bien, no es fácil, es una tarea muy titánica. Y le vuelvo a repetir, no van a haber muchos cambios desde el punto de vista del usuario. O sea, ustedes no crean que si hoy en día funciona todo con IPv6, podrían ver Netflix en 8K, o podrían tener, qué sé yo, conectado en el WhatsApp a 500 personas en forma simultánea, o cosas por el estilo, digamos, porque IP es un protocolo de delivery de paquete. Y bueno, IPv 4 lo hace muy bien, quizá no tan bien como lo va a hacer IPv 6, pero sí lo hace muy bien. De hecho, fíjese cómo anda Internet. ¿Claro? Perfecto. Bueno, esas han sido las 13 preguntas, el número más relevante que se han ido
relevando de este Bueno, webinar. bueno, Bueno, Fernanda, Sergio, muchísimas gracias a ¿no? usted y a toda la audiencia. Me despido y estoy a su disposición para lo que necesiten sobre la temática. Le agradezco nuevamente a Carlito Albaca y a Javier Bilbao. Y bueno, me despido de todos ustedes, ¿eh? Que tengan buenas tardes. Bueno, ahí ya ahora Matías, que está detrás de cámara, nos va a poner un mensaje que me parece que es alentador para usted, Sergio, que es este mensajecito de agradecimiento de parte de todos los que han participado hoy en el webinar, de sentirse orgulloso de ser su hermano en el caso de Raúl, un par de mensajes ahí de sale festejo, estamos en cuarentena, creo que no van a salir muchos festejos. Bueno, ¿qué más decirle? Agradecerles a todos los que han participado hoy de este webinar. Sí, hemos tenido mucha repercusión. No se olviden, por favor, de completar. Le vamos a poner ahora de vuelta el link al formulario de Google, que como una encuesta de calidad de lo que ha sido el webinar y ver los intereses. Han surgido muchas preguntas muy interesantes de la temática, lo cual implica un interés y una intención de la gente de seguir formándose y capacitándose. Sin más que decirles, agradecerles a todos los que han participado de distintas partes del país y fuera del país también. Y bueno, y muchas gracias, gracias al ingeniero Sade por tan generosamente querer compartir todos estos conocimientos, estos aprendizajes que él ha ido haciendo y bueno, compartirlos con todos nosotros. Esperamos verlo próximamente en otros webinars que se están haciendo desde la facultad. Muchas gracias por participar y nos estamos viendo. Un gusto y hasta luego.